Básicamente es fotografía con inteligencia artificial, es la unión de todo eso, ¿vale? Se toman bastantes fotografías, se renderiza todo y a partir de ahí es llenarlo de información. Entonces, cuanto mejor esté la empresa físicamente, así te la vas a encontrar en el gemelo digital y más fácil va a ser entenderla. Yo creo que ahora es algo que no es una necesidad, pero es algo que van a tener casi todas las empresas, cualquier espacio físico hasta el mínimo, dentro de no mucho tiempo. Entonces la idea que tenemos es digitalizar el stand, meter información, presentar productos, presentar personas, presentar proyectos y utilizarlo lógicamente para página web o para vender de la forma que sea. Contactaron conmigo desde el Ayuntamiento de Miranda y me propusieron hacer 5 trabajos, 4 eran de unos espacios reales y 1 era un espacio que no existe. Al final del funnel. Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al final del funnel. Hoy estoy con un invitado muy especial para mí, que es Javi Sagún. ¿Qué tal? Javi, buenos días. Muy buenas. Y bueno, vamos como siempre a hacer una pequeña introducción. Lo que siempre decimos, si ves que hemos metido alguna gambada, eres libre de poder corregirme. Imagina recorrer una fábrica en plena producción, un espacio digital que refleja fielmente la realidad de esa arquitectura, de ese espacio. Visitar un hotel antes de la reserva o sentir un estadio sin moverte del sofá. Todo esto que hace unos años parecía ciencia ficción, hoy es posible gracias a los gemelos digitales. De esto vamos a hablar hoy y Javi nos lo explicará muy bien después. Nuestro invitado de hoy es uno de estos que está llevando esta tecnología a sectores tan distintos como la industria, el turismo, los eventos y por supuesto el marketing. Javi no viene de Silicon Valley, viene de aquí al lado, de Miranda de Ebro. Al final del funnel se graba en Vitoria-Gasteiz, estamos como a media horita en coche, más o menos. Y es un tío sencillo y muy familiar. Yo le conozco desde hace 1 año y medio aproximadamente. Hemos coincidido en un grupo de empresarios donde hacemos networking en BNI Aro, al que por cierto ya invitamos a todos los espectadores que se quieran venir. Pasaste 20 años como perito de coches. Eso es. Que se dice pronto, hasta que de repente se cruza en tu camino una cámara de fotos y empiezas a hablar de la luz y te empieza a gustar, y todo esto acaba derivando en los gemelos digitales. De ahí nació Dots Smart Maps, una empresa joven, pero bastante avanzada tecnológicamente, que convierte espacios físicos en experiencias inmersivas que permiten a los navegantes, a los visitantes de una web, por ejemplo, visitar un espacio físicamente antes de pisarlo y sentirlo. Sobre todo vamos a hablar de las sensaciones hoy. Javi, bienvenido a este capítulo Al final del funnel. Muchas gracias. ¿Te ha gustado la introducción? Bien, sí. ¿Sí? ¿Correcta? Correcta. Vale, pues venga, te voy a dejar a que te presentes tú. Entonces, la primera pregunta, la fácil, ¿quién es Javi Sagún? ¿Quién es Javi Sagún? Yo creo que es algo que tiene que responder otra persona, porque visto desde dentro es un poco raro describirse. Creo que soy sencillo, una persona con principios, y de hecho lo estaba escuchando ahora mismo en el coche, también estaba escuchando un podcast y hablando de la inteligencia artificial, estaba escuchando la palabra principios mucho en esto de la IA, y yo creo que es lo que tiene que prevalecer en una persona, los principios, ¿vale? Entonces sí, creo que soy una persona cercana, con principios y alguien que está ahí, para los amigos, para la familia y profesionalmente para las empresas, claro. Vale, sin todavía desvelar un poco, o sin entrar en materia de lo que es un gemelo digital, sí me interesa que cuentes brevemente cómo diste ese salto, ¿no? Porque, bueno, de perito de coches a fotógrafo, y de fotógrafo, que es el que más me interesa, a realizar este tipo de trabajos. Pues bueno, la cámara de fotos llegó a mí por casualidad. Realmente fue el día de la preboda que cuando nos casamos mi mujer y yo. Vi una cámara de cerca por primera vez y vi al que la estaba manejando cómo estaba manejando esa situación, y luego ya cuando nos dio las fotografías dije, coño, esto que estaba haciendo, el resultado es aquí este, hay algo, ¿no? y sí, te vas acordando en ciertos momentos y luego estás viendo el resultado y dices, hostia, esto mola, esto es chulo. Y nada, después de casarnos compramos una cámara de fotos a medias, que era para mí, y hicimos un curso de fotografía y poco a poco empezamos a hacer fotos los dos. Me apoderé de ella y me metí en el mundo de la fotografía de personas, ¿vale? A mí, al ser perito de coches, llevaba 20 años haciendo fotografías a coches,
pero otra cosa era manejarse con las personas. A mí me gusta también mucho estar con las personas y empecé me di de alta autónomo, de hecho, compaginé los 2 trabajos y empecé con la fotografía. Bueno, ahí tenías el local también en Miranda de Ebro. No, todavía no le tenía. No. Estaba trabajando desde casa porque era un extra, digamos, ¿vale? Entonces hubo un momento en el 2020 con la pandemia que ya me despidieron del otro trabajo, pero continué con la fotografía porque ya tenía un negocio que había comenzado y únicamente era continuarlo. Esos momentos en la vida, Sí. Hace falta casi siempre un clic, ¿no?, para cambiar. A mí me pasó igual, a mí me pasó muy parecido también. Eso es. Entonces ya fue cuando abrí la tienda. Ya me tenía que dar a conocer un poquitito más, ya era mi trabajo principal y sentí que necesitaba un espacio físico en el que me vieran. ¿Y en qué momento cambias de personas a empresas? En el momento en el que necesito más... O sea, el otro día también lo hablaba con una persona. Ser autónomo te da el poder de decidir. Es decir, o puedes ser esclavo del trabajo o puedes decidir cuál va a ser tu vida diaria. Entonces hubo un momento en el que dije, con 30 y pico bodas al año, todos los fines de semana por ahí, únicamente tienes libre los domingos, que aún así también trabajas en casa, pues entiendo que la familia la estoy empezando a dejar un poquito al lado, con lo cual la empresa es lo que me permite trabajar de lunes a viernes, organizarme mi trabajo como yo quiero y dedicar el tiempo que quiero a la familia, a los amigos o a quien quiera. Entonces fue el salto. Tener que centrar el tiro, digamos, y decir dónde quiero estar dentro de un par de años y qué es lo que tengo que empezar a hacer ahora para llegar hasta ahí. Vale, y al salto a los gemelos digitales, ¿en qué momento se cruza por delante esa idea? Pues fue una conversación con una persona, con un amiguete, en el que me dijo a ver si conocía la fotografía 360, sin más, es decir, meterme en un espacio, hacer una fotografía 360 y presentar ese espacio al mundo, digamos. Empecé a investigar y llegan los gemelos digitales. Los gemelos digitales no es algo nuevo, es algo que lleva en el mercado desde hace 10-15 años mínimo, solo que estaba únicamente aplicado sobre todo a la inmobiliaria, ¿vale? Como has mencionado tú antes, BNI, conocí a una persona en BNI también que está en el mundo de la industria y me empezó a hacer algunas preguntas sobre esas posibles aplicaciones en la industria. Y mis respuestas siempre eran sí, es decir, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto que me propones se puede hacer, y fue cuando empezamos a movernos para convertir esos sís en algo real y una empresa, y directamente llevar una empresa al ordenador y gestionarla. Y ahí es donde te hace clic la cabeza y dices, hay que montar una empresa, hay que montar un nombre propio, tú haces Smart Maps, etcétera. Eso es, entonces ya fue el momento en el que dije, vale, me gusta fotografiar personas, pero quiero hacer muchas menos, me gusta el mundo de las bodas, pero de pasar de hacer 30 y pico bodas a este año que voy a hacer menos de 10, poder gestionar más el tema de las empresas de lunes a viernes y empezar a trabajar casi exclusivamente en el mundo de la empresa y de los gemelos digitales. Vale, bueno, yo creo que con este background nos podemos hacer una idea interesante de cómo sí. has llegado hasta esta silla, ¿no?, hasta hoy. Vamos al jaleo, ¿vale?, al turrón, que es el tema central. En este podcast, pues cada capítulo está dedicado a una rama del marketing. Esta rama en concreto no va tanto de fotografía, sino más de los propios gemelos digitales, así que yo creo que ha llegado el momento ya de explicar qué es un gemelo digital. Un gemelo digital es algo tan sencillo como llevar un espacio físico a un espacio digital, ¿vale? Una empresa, un teatro, un campo de fútbol, lo que has mencionado antes, llevarlo a un ordenador, a un dispositivo móvil y no solo llevarlo, sino poder meter mucha información para poderlo gestionar, para poderlo vender, para poder atraer personas a esos espacios físicos. De una manera interactiva, entiendo, ¿no? Eso es. Vale. Háblanos, por favor, es que no me puedo esperar más. Para mí es un proyecto muy chulo, pero siempre estamos con el debate de si es virtual, de si es real. Ahora entramos en esa materia, pero háblanos, por favor, del proyecto del campo de concentración de Miranda de Ebro, que me parece una pasada. Vale, contactaron conmigo desde el Ayuntamiento de Miranda y me propusieron hacer 5 trabajos. 4 eran de unos espacios reales y uno era un espacio que no existe. Es decir, había documentación fotográfica, había textos, habían escrito libros, fue un campo de concentración de la Guerra Civil Española que estuvo activo durante 10 años, más o menos,
Se recogieron bastantes escritos, fotografías. ¿Y toda esa información la tenías disponible o estaba en un archivo o cómo la conseguiste? Vale, eso, hay un proyecto de la ciudad de Miranda en el que se puede ver la página web, creo que es mirandahistórica.com, algo así parecido, en el que están recogiendo todos los datos, ¿vale? Están promoviendo que la gente que conozca cosas, actos, que tenga fotografía, que tenga documentación del campo de concentración de Miranda, recogerlo ahí y poderlo mostrar al mundo. Entonces me propusieron hacer una recreación virtual, en este caso, Eso es. del campo de concentración. Esa recreación, lógicamente, no es llevar un espacio físico al mundo digital porque no existe, con lo cual teníamos que crearlo, ¿vale? Entonces, con la ayuda de otra persona, hemos recreado el campo de concentración a través de fotografías. Es decir, había muchas fotografías del campo de concentración que hubo antes, cómo evolucionó y cómo acabó, y con todas esas fotografías hemos ido recreándolo y tenemos un espacio digital que es una representación de lo que sabemos que existió ahí. Es curiosísimo, aparte de por lo bonito, ¿no?, del proyecto, de que nace de una colaboración, de un proyecto colaborativo en que la gente da la información y acaba Javi recreando en 3D con toda esa información un espacio que ya no existe y que al final pues, se puede visitar y recorrer y guardar, ¿no?, esa información. Y lo que es más curioso es cómo llegamos a la recreación del sitio donde yo vivo ahora, que es Víllodas, es un pueblo de Álava, porque tiene una pequeña conexión con ese campo de concentración. Había otro campo de concentración muy cercano, el de Gárabo, y hablando con una institución de por allí nos dicen, no, pues ahí tenemos pasado en común, nos gustaría mucho poder guardar esa información en algún sitio, y hablando, pues un día nos encontramos tú y yo digitalizando la iglesia de Víllodas, la ermita y el puente y todo el pueblo. Cuéntanos también un poquito sobre este proyecto, que yo lo conozco bien, pero bueno, sobre todo para nuestros espectadores, porque aquí ya sí que hablamos de recrear espacios físicos que existen, ¿no? Eso es. Ahora mismo tenemos la particularidad, estamos teniendo mucho la palabra la España vaciada, los pueblos que empiezan a dejar de tener gente, tu pueblo tampoco es pequeño en sí, pero hoy está al lado de una población grande, con lo cual entiendo que siempre va a tener gente viviendo ahí. Pero hay pequeños pueblos en los que la población cada vez es mayor y sus hijos, sus nietos no están yendo, ¿vale? Con lo cual se está empezando a perder la cultura, el patrimonio se está empezando a no cuidar, y la intención es llevar esos espacios físicos, esos pequeños pueblos o pueblos más grandes. También tengo un proyecto con la ciudad de Miranda, con mi ciudad, que ya tiene 36.000 habitantes, en el que lo que hacemos es llevar todo ese pueblo, llevar toda esa ciudad al ordenador y cuidar ese patrimonio, ¿vale? En los pueblos pequeñitos me importa mucho dar mucha visibilidad, además del patrimonio cultural, al patrimonio intangible, no sé si, inmaterial, sí, eso también, es, vale, sí. Es decir, el conocimiento que tienen esas personas que han vivido durante tantos años en esos pueblos y que se va a perder, y poderlo documentar con vídeos, con conferencias, con... Muchas veces se pierde el conocimiento, otras veces queda en un archivo. ¿Y quién va a consultar un archivo? Pues eruditos, gente ya un poco especializada, pero quizás en una web accesible, ¿no?, públicamente, como esta que hemos realizado entre los dos, que puedes acceder, que puedes visitar, que alguien de Madrid puede estar dentro de la iglesia, de la ermita, ver el puente, es otra cosa, ¿no? Quizás es una manera más bonita y más accesible para la gente de a pie. Claro, porque siempre hay... En algún momento de tu vida llegas a hablar de algo que no conoces y que por casualidad ha llegado a tu vida. Por ejemplo, en tu pueblo, Víllodas, yo no lo conocía para nada, no sabía ni que existía, ni que había algo detrás de la carretera. Y llega a tu cabeza un nombre, una población, y no sabes nada de ella, ¿vale? Y te puede pasar ahora, te puede pasar dentro de 50 años, ¿y qué sabes de esa población? Pues la idea es poder documentar todo lo que se tenga y meterlo dentro de ese gemelo digital y tenerlo ahí disponible para todo el mundo. Correcto. Vale, ya hemos hablado de un par de aplicaciones diferentes de los gemelos digitales. Vamos a pasar quizás a la industria. Háblanos un poco sobre algún ejemplo o algo que tú quieras comentar. ¿Cómo puede un gemelo digital ayudar en una industria? Yo qué sé, pues algo más tradicional, mecanizados, yo qué sé, algo así, por ejemplo. Vale, la base de la industria es el conocimiento, ¿vale? Es decir... Esa me la apunto, ¿eh? Sí. Según lo que he ido aprendiendo hasta ahora, entiendo...
A ver cómo lo explico. Que las personas van y vienen, pero el conocimiento de la empresa se tiene que quedar siempre en la empresa. Retención de talento. No solo retención de Y talento, de conocimiento. Es decir, tú puedes considerar que estás mal pagado en una empresa, te vas a otra y te vas a llevar el conocimiento. Y una vez que tú te vas, probablemente se vaya de esa empresa el conocimiento que tú tienes. La idea es que ese conocimiento se quede en la empresa y se pueda documentar y se pueda tener disponible para todos, ¿vale? Esa es la idea principal, dejar todo el conocimiento de una empresa en la propia empresa y que no dependa de las personas que van y vienen, ¿vale? Me sirve mucho para el onboarding, es decir, cualquier persona nueva que venga a trabajar en nuestra empresa, sin riesgos va a conocer qué ocurre dentro de su empresa, de su puesto de trabajo. Para empresas grandes que tienen trabajadores temporales, que van y vienen, que pueden estar 2 o 3 días en una empresa, que puede estar una semana o un verano para chavales jóvenes que empiezan a trabajar por primera vez, poder saber qué van a hacer en esa empresa de una forma rápida, vistosa y real, y sin meter la pata. Es decir, tú puedes tener un riesgo o una pérdida de tiempo al dar a conocer una empresa, pero con un gemelo digital lo Me interesa esa palabra en concreto, en riesgo. También vale, ¿no?, para la prevención de riesgos laborales, para intentar que haya menos accidentes laborales en puestos de trabajo con cierta dificultad. Y sin dificultad, es decir, hay empresas en las que ahora te metes en la industria y hay muchas cargas elevadas. Pueden ocurrir muchos accidentes por estar manejando un puente grúa y que pase una persona por un pasillo y sin darse cuenta, igual la carga está bajita y puedes tener un accidente. Se identifican esos sitios de paso, vale, esos cruces. Vamos a bajarlo a tierra. Cuéntanos cómo es, o sea, cómo se ve un gemelo digital. Tú llegas a una industria, la que sea, has hecho el gemelo digital, ¿cómo lo ve un trabajador o un administrativo, un jefe? ¿Qué es lo que ve, qué es lo que percibe? Que de forma real está viendo lo que está pisando en un ordenador. Vale, o sea, en un espacio 3D recreado su puesto de trabajo, ¿no? Tal cual. Sí, eso es, toda su planta, todo su puesto de trabajo, todo el recorrido para el puesto de trabajo, todas las oficinas, todos los vestuarios, todo, absolutamente todo, se digitaliza y se lleva al ordenador. Y siempre de forma real, es decir, lo que está dentro de la empresa está en el ordenador, exactamente igual. Vale, y ya llevándolo un poco hacia la perspectiva del marketing, ¿no? ¿Crees que esto también tiene aplicativos de marketing, es decir, de alguna manera que sirva para ayudar a vender, para ayudar a promocionar un producto, un servicio, una empresa? Sí, porque si no, no estaría aquí. Va con trampa, ¿no?, la pregunta. Es decir, yo creo que ahora las empresas no son conscientes de que, bajo mi opinión, en 10-15 años todas van a tener un gemelo digital, que lo van a utilizar de una u otra forma. Es decir, para hacer mantenimiento preventivo, para hacer recolocación de máquinas, para formar a los empleados, lógicamente, para 1000 situaciones en las que van a tener que contar con algo digital para llevarlo al mundo físico. Ahora mismo puede ser una ventaja competitiva, ¿vale? Esa es buena. Incluso poder mostrar qué es lo que hacen, o sea, no solo sirve para gestionar la empresa, sino para poder venderla. Es decir, tienes un cliente que no está en Vitoria, que es de Japón, y le puedes mostrar en un gemelo digital un catálogo de productos, un showroom, y no tiene por qué desplazarse, ¿vale? Vale. Y además le puedes meter mucha información, es decir, si tú haces unos paneles con unas determinadas texturas, con unos determinados colores que encima lo has usado en otra obra, le puedes, además de dar toda la información técnica de ese showroom, le puedes derivar a obras ya finalizadas, cómo quedan, cómo... Vale, vamos a hablar de otro de los casos en los que hemos trabajado juntos. De hecho, estamos trabajando en él a día de hoy y se trata de una feria que estamos preparando, creo que es en noviembre. Queda un par de meses, pero ya empezamos con el nerviosismo porque bueno, hay que preparar muchas cosas todavía, ya sabemos cómo son las ferias. Se trata de una feria de energía electrovoltaica, de proyectos electrovoltaicos. El cliente es Stansol, que es de aquí de Vitoria, que es una empresa con un tamaño ya bastante importante, que se dedican a la ingeniería de placas, de estructuras fotovoltaicas. ¿Qué hemos hecho aquí tú y yo? Bueno, yo hablo de mi parte, ¿no? Aparte de un restyling completo que estamos haciéndole, que vamos a presentar el día de la feria, toda la nueva marca, la web, etcétera. Se nos ha ocurrido montar un stand en el cual, bueno, pues hemos hecho algo muy a medida, muy bonito, muy ambicioso, y de repente llega Javi y nos comenta, coño, que con la inversión que se estaba realizando, ¿no?, en ese espacio, en ese showroom, ¿por qué no dejarlo permanentemente en una web mediante un gemelo digital?
Cuéntanos, porque para mí yo creo que ha sido una de las aplicaciones más chulas que hemos hecho. Sí, al final llegan las cosas por casualidad. Hablando de forma natural con la gente, surgen ideas y nuevas posibilidades. Pensamos que en las ferias ocurren, es decir, preparas una feria para 2-3 días, empieza la feria, acaba la feria, cae todo en un agujero negro. Y se acabó. De estos de Caronte que tiene por ahí por su universo. y adiós. La idea es documentar todo eso y hacerlo útil para poder aprovecharlo para vender, lógicamente. Entonces, la idea que tenemos es digitalizar el stand, meter información, presentar productos, presentar personas, presentar proyectos y utilizarlo, lógicamente, para página web o para vender de la forma que sea. Vale, hablando del contenido, ¿no?, que vamos a meter en ese gemelo digital, cuéntanos un poco sobre la sesión que hicimos el otro día con los chicos de Stansol y tal, cómo funciona y cuál es el resultado que se va a ver. Vale, lo que hicimos fue hacer 3 vídeos de 3 personas diferentes presentando su parte que representan en la empresa, y lo que vamos a llevar es esas personas, hemos creado como unos avatares de esas personas, pero reales, y las vamos a meter en el gemelo digital. Lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos el gemelo digital con los productos que se van a presentar en el stand, en la feria, meter también a las personas para que vayan hablando de de las grabaciones que hemos hecho. ¿Hace falta que sean actores o no? Vale. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que estuvo sencillo, ¿no? Al final, con un teleprompter y un par de ensayos, la gente suele hacerlo bien. Eso es. Al final, son discursos que no tienen por qué ser largos, pero que si te los tienes que memorizar y hablar a la cámara, con un teleprompter es mucho más fácil, y yo creo que fue divertido y rápido, sí, que es de lo que se trata, porque estamos trabajando todos, sobre todo ellos. Y mejor de lo que ellos esperaban, porque siempre hay cierto nerviosismo, ¿no? Claro. Hoy es el día de la grabación, cómo voy vestido, qué tengo que decir, y al final no es tanto, ¿no? Es más sencillito de todo lo que parece. Vale, pues quiero profundizar un poquito en la parte del onboarding, que igual la hemos pasado un poco por encima, y a mí me parece de las cosas más interesantes, porque yo, de hecho, en mi propia empresa en Caronte, trato de optimizar siempre este proceso de onboarding, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo puede ayudar un gemelo digital a ese proceso. El onboarding, para el espectador que no lo conozca, simplemente es cuando alguien nuevo entra en una compañía, en una empresa, y claro, tiene que, esos primeros días, ¿no?, de que no sabes por dónde te da el aire, de qué tengo que hacer, dónde estoy, qué cosas tengo que tener en cuenta, ese sería el proceso de onboarding. Hay empresas que tienen estandarizado, sobre todo las más grandes, todo esto. Hay empresas más pequeñas que igual no lo han tratado todavía. ¿Cómo puedes ayudar con tus gemelos digitales en este aspecto? Vale, te lo voy a explicar con un ejemplo. Es decir, hay empresas grandes que pueden tener entre 100 y 200 empleados de ETT todos los días. Esos 100 o 200 no son siempre los mismos, van y vienen. Entonces, normalmente hay una persona o varias que se encargan de coger a esa persona o a un grupito de personas y recorrer la empresa. Es como una visita guiada de un museo, de cualquier sitio. Y les empiezan a decir, pues mira, aquí te tienes que vestir, sales por este pasillo, tienes que recorrer este otro para llegar hasta tu puesto de trabajo. En tu puesto de trabajo vas a hacer estas funciones, tienes que manejar las cargas de esta manera, tienes que manejar los productos de esta manera, tienes que obtener cierta calidad, tienes que meter esta información al ordenador para que te salga. Documentamos todo eso, ¿vale? Y hacemos que las personas que se encargan de la formación, de ese onboarding de forma presencial, no dejen sus funciones perdiendo el tiempo tantas veces al día en formar a nuevos empleados que van y vienen, ¿vale? Correcto. Un gemelo digital lo que evita es el tiempo y el riesgo. Es decir, cuando tú estás haciendo esa visita guiada por la empresa, tienes riesgos. Se te puede olvidar algo, el conocimiento siempre queda y se refleja de la misma manera, ¿no? El proceso es igual. Eso es, porque vas a ver exactamente igual todo lo que estás viendo en la planta que lo que estás viendo en el ordenador. Y además evitas confrontaciones entre la empresa y los empleados. Es decir, utilizamos también la formación certificada para que la empresa garantice que todos los empleados que han visto ese gemelo digital han tenido una formación acreditada y pueden evitar posibles reclamaciones judiciales después. Es algo similar a la prevención de riesgos laborales, que es obligatoria. Al final todos los trabajadores tienen que hacer una formación que tenga que ser más o menos igual y demás. Eso es. Vale, entendido.
Es curioso porque esto de marketing no tiene mucho, pero si te pones a pensar, en realidad el marketing no solamente es de cara al exterior, o sea, cuando hablamos de un tono comunicativo, de un plan de comunicación, hay veces que se nos olvida que el plan de comunicación externo es igual de importante que el plan de comunicación interno, de puertas para adentro, ¿no?, de la empresa. De hecho, ya estamos implementando, cuando hacemos un rebranding en empresas de cierto tamaño, ya estamos incluyendo esa comunicación a los trabajadores de por qué se ha hecho un rebranding, cuál es el objetivo y por qué era necesario. Y esto habla también de eso, ¿no?, de ese plan de comunicación interna en el cual todos los trabajadores tienen que saber qué es lo que está ocurriendo en sus puestos de trabajo, cuál es lo importante, cuál no. Yo, para mí, de verdad, aunque no lo parezca, creo que es marketing también. Yo entiendo que todos a una. Es decir, si tú quieres que tu empleado esté contento en tu empresa, hazle formar parte de esa empresa, con lo cual dale conocimientos y en cierto modo dale información. Es decir, si lo llevamos a una familia, a mi familia, que somos 2 niños pequeños y mi mujer y yo, a nosotros nos gusta dar información también de qué es lo que hacemos a los niños, para que se sientan parte de la familia y que esto no lo dirigen solo 2 personas. Y porque sí, es decir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. O sea, en la empresa, yo, bajo mi punto de vista, bajo mis principios, que es de lo que hablábamos al principio, entiendo que si todos formamos parte de esa empresa, la empresa va a ir a mejor y cuanto más conocimiento tengamos todos de lo que sucede, va a ser mejor para la propia empresa. Yo creo que ha quedado claro que esto no es una visita virtual, que no hablamos de lo mismo, que esas visitas virtuales que ya existen de hace 10 años, que se colgaban en la ficha de Google My Business, ¿no?, para poder visitarla, que no es lo mismo, que esto es otra cosa. Así que, por ir ya enfrentando la parte final del podcast, vamos a hablar de las preguntas difíciles. Venga. Vamos a intentar sacarte toda la información que podamos, saber cómo se hace un gemelo digital y cómo es tu día a día. No estás obligado a responder los secretos, evidentemente, pero bueno, vamos a ver si alguno nos lo quedamos. ¿Por dónde deberíamos empezar si queremos digitalizar o hacer un gemelo digital de nuestra empresa? Pues a ver si lo necesitas o no lo necesitas. Vale. Es decir, ¿para qué quieres algo? ¿Vale? No por qué, sino para qué. ¿Qué te va a reportar tener un gemelo digital? ¿Vale? Lo primero es una conversación natural con una persona en la que te va a explicar qué se hace en su empresa y qué es lo que entiende por un gemelo digital. A partir de ahí ya hablamos y vemos qué podemos aportar y en qué podemos ayudar a esa empresa. Vale, ¿cuáles son los errores que sueles ver? ¿Algún error que digas, esta empresa lo ha hecho mal por este motivo, o no debería hacer un gemelo digital por...? A ver, hasta ahora todavía, por lo menos en industria, no me he encontrado ese problema. Es decir, sí que hay unas conversaciones bastante largas con los responsables, bastante largas, más de lo que me gustaría a mí. Claro, las preguntas tienen que ser, ¿no?, ciertamente. Eso es, porque cada área entiendo que debe ver cuál es la utilidad de ese gemelo digital para ellos. Vamos a hablar de eso, de la resistencia a usuarios, ¿no?, porque quizás la persona interlocutora, ¿no?, con la que tú estás hablando y la que estás preparando ese gemelo digital, comprende muy bien esos beneficios, pero ¿cómo le haces llegar al último operario de la cadena que ese gemelo digital es beneficioso? ¿Te has encontrado con esa resistencia? No porque... Vamos a ver, normalmente cuando tengo las conversaciones con las empresas son con los responsables de las áreas, área de seguridad, área de producción, área de mantenimiento, área de cualquier área. Ellos son los que van a ver la utilidad de ese gemelo digital para luego trasladarla a los empleados. Eso es, ¿vale? Cuando se implementa el gemelo digital, ellos son los encargados de introducir ese gemelo digital a los empleados. Es decir, vamos a ver, incluso para el propio reciclaje de los empleados, no solo sirve para el onboarding, vamos a cambiar un proceso en una máquina, lo vamos a digitalizar y lo vamos a mostrar a los empleados, ¿vale? Incluso les vamos a evaluar también, vamos a tener una constancia de que realmente han entendido ese proceso nuevo y qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y documentarlo, claro. Vale, ¿qué tecnología utilizas? ¿Qué se puede contar de la tecnología, del software, del hardware? Básicamente es fotografía con inteligencia artificial, es la unión de todo eso, ¿vale? Se toman bastantes fotografías, se renderiza todo y a partir de ahí es llenarlo de información. Vale, en un minuto, si te contrata una empresa para hacer un gemelo digital, ¿cómo es el proceso? ¿Llegas o primero tienes que estudiar algo? ¿Llegas, digitalizas, montas? ¿Cómo es? Coordinar todo. Y muchas cosas, es decir,
Las empresas normalmente son grandes, hay que coordinar mucho los empleados para intentar que no aparezcan, que esté todo visualmente. Al final vas a mostrar tu casa. Hay que barrerla antes de invitar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, cuanto mejor esté la empresa físicamente, así te la vas a encontrar en el gemelo digital y más fácil va a ser entenderla, ¿vale? Si hay desorden, es difícil entenderlo. Si hay orden, hay mejor comprensión. ¿Vale? Al final es coordinación entre personas para poder hacer el trabajo. Vale, venga, la última. Vamos a hacer de gurús y de visionarios, una cosa que nos encanta a los dos. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en, no sé, 5 o 10 años? Ya nos has dicho antes alguna frase con la que me he quedado, pero bueno, ¿cómo crees que va a evolucionar? Pues es lo que te decía, yo creo que ahora es algo que no es una necesidad, pero es algo que van a tener casi todas las empresas, cualquier espacio físico hasta el mínimo, dentro de no mucho tiempo. Es posible que igual en 15 años exista una tecnología muy superior que sea totalmente diferente y también se vaya a utilizar. Eso todo pasa, evoluciona. Pasa en todos los ámbitos Eso del es. marketing y del software en general. Eso es, pero ahora las herramientas que tenemos son estas y lo que se trata, creo que se trata de poderlas aprovechar para el beneficio de la empresa. Vale, bueno, pues más o menos hemos llegado al final, así que voy a tratar de resumir todo en 4 o 5 frases. Es complicadete, ¿eh? Pero bueno, me he ido quedando, he ido apuntando aquí algunas cosas. Has dicho algunas frases lapidarias que a mí me han gustado. Dice Javi Sagún, el CEO de Dodge Smart Maps, que no viene de Silicon Valley, que viene de aquí, de Miranda de Ebro, pero que de esto sabe un poco, que en 10-15 años todas las empresas tendrán que estar ya digitalizadas y tener su gemelo digital, pero que ahora es una ventaja competitiva. Me ha gustado mucho esta frase. Que también esto va de hacer partícipes a los empleados de una compañía, de una empresa, el todos a una que has mencionado, que las bodas de fin de semana impiden la conciliación familiar. Esto me ha quedado claro también. Las bodas en sí. Que empezó con esto de la fotografía 360, pero que un gemelo digital ya hoy en día es mucho más. De hecho, tiene aplicaciones pues, como la conservación del patrimonio, del conocimiento. Podemos digitalizar stand de ferias, hacer onboardings, incluso tratar riesgos laborales. Es decir, tiene muchas aplicaciones. Y que la base de la industria es el conocimiento. Esta también es bastante buena. Y el conocimiento hay que siempre calcularlo y hay que intentar guardarlo. Y bueno, pues que todavía no tenemos muy claro si es una recreación virtual o si es un gemelo digital. Ahí hemos tenido bastante debate, Javi y yo, sobre si un espacio que no existe es un gemelo digital o es una recreación virtual, pero para mí, al fin y al cabo, estamos hablando de algo muy parecido, que es de conservación de conocimiento y patrimonio y de aportar algo, básicamente. Y bueno, pues poco más. ¿Te ha parecido un buen resumen o me he dejado algo? Yo creo que no. Es decir, difícil. esto es un universo paralelo al de Caronte. Meterte en esto en el mundo digital empiezas a recibir información y todo se puede hacer. Hoy en día, o sea, vivimos en una sociedad, en un mundo tecnológico en el que casi todo se puede hacer o todo se puede hacer, con lo cual hay que parar un poquito los pies, asentarse y decir vamos a empezar por aquí, aunque luego acabemos aquí, en este funnel tan tuyo. Bien llevado. Venga, pues como ya es una tradición, quiero que me digas a quién te gustaría que invitemos. No sé si será posible o no, pero bueno, alguien que tú conozcas que digas, esta persona es interesante para un capítulo de Al final del funnel. Pues mira, el otro día tuve una reunión con una persona de Geotelecom, me imagino que les conoces, ¿vale? Con Javier Lara, así que él o... Un saludo, Javier, si no estás... o su compañero, creo que podrían aportar bastante a este podcast. Sí, quizás Jorge también podría venir, porque Jorge, además de ser el CEO de Geotelecom, tiene sus propias tiendas online y demás, y de esto sabe un rato. Pues me parece interesante, le pegaré un toquecillo. Vale, pues con esto hemos acabado. Entonces, te toca firmarme la tarjetita, porque las guardamos todas, echan una rúbrica, y mientras tanto yo voy sacando el regalito que os damos a todos los participantes, que básicamente es una sudadera, espero que te quede. Mi primer autógrafo de Dodge. Sí, señor. La sudadera es exactamente la misma que la mía. Qué guay, muchas gracias. Así que nada, Javi, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, tío. Y nada, de aquí nos vamos a comer un poco si quieres. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, chao. Al final del funnel.